al avance villista y manda organizar el terreno, así se llama la materia, organización del terreno. Hace trincheras, loberas, hoyos individuales, y él tenía 11 piezas de artillería y 86 ametralladoras, que en aquella época eran muchas ametralladoras. La ametralladora fue un arma en la Primera Guerra Mundial, Maxim Hotchkiss, decisiva, terrible, como era hasta la fecha. Pero en aquellos años, después de la guerra ruso-japonesa, que se había empleado la ametralladora, pues todo el mundo sabía el poder terrible de la ametralladora, una ametralladora que disparaba 500 o 400 disparos por minuto, increíble, ¿no? Y 11 piezas de artillería. Entonces, él hace una eficaz coordinación entre los fuegos de infantería, a los que están, dije ustedes en dónde, y el apoyo de la artillería que la mandaba un coronel de origen alemán, del lado de Obregón, que se llamaba Maximiliano Kloss, Kloss, Kloss. Era un hombre que conocía la artillería y él mandaba la artillería obregonista. Decía yo ustedes, pues, que la primera batalla, que la artillería del otro lado la mandaba el general Jurado, pues en la noche hay un innecesario despliegue de fuegos de artillería que no van a hacer que a consumir algo importantísimo, las granadas de artillería. Y aquí voy a adelantarme a algo que después explicaré con más detalle. ¿De dónde recibía sus municiones Villa? Del norte, desde Ciudad Juárez. Allí las compraba. ¿Por qué? Porque los americanos habían levantado la prohibición, la beligerancia, habían conseguido beligerancia a los combatientes. La beligerancia es para que el que combate pueda adquirir armamento y municiones en otro lado, como lo estaba haciendo Huerta en Alemania, y aquí lo hacían los villistas en Estados Unidos con dinero o bien con ganado. Entonces, de ahí compraba las municiones Villa y de ahí las enviaban desde, ustedes imagínense, desde Ciudad Juárez hasta era enorme el recorrido, enorme en tren. ¿De dónde venían los de Obregón? De Veracruz. Venían de Veracruz, Puebla, México, Querétaro, y llegaban a Celaya. Un recorrido que era la tercera parte. ¿Cómo obtenía sus municiones Carranza? Había un gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, que era el gobernador ahí en Yucatán, que era de Carranza, que él creó una compañía del Enequén. El Enequén en aquella época era un material muy comprado en Estados Unidos. Él vendía a los Estados Unidos Enequén y le pagaban con dinero o con municiones que llegaban en barco a Veracruz, y en el barco venían de Veracruz, Puebla, México, Querétaro, Celaya. Y aquí hay uno de los grandes errores y fallas de los zapatistas. Los zapatistas, militarmente hablando, fueron bastante deficientes. Ustedes, ninguno me podrá aquí a decir de una batalla de los zapatistas. Hubo muchos combates, volaban trenes aquí muy cerca, pero batallas no las hubo nunca. Les decían las liebres blancas. ¿Por qué las liebres blancas? Porque usaban el vestido del campesino morelense, y cuando llegaban los balazos corrían, y por eso eran las liebres blancas. Ellos habían estado en posesión de Puebla y fueron incapaces militarmente hablando para cortar el tren que venía de Veracruz a México. No pudieron. Entonces los carrancistas podían llegar con facilidad de Veracruz a la Ciudad de México. El problema logístico de las municiones lo resolvieron eficazmente los carrancistas, a diferencia de los villistas. No pudieron por el enorme recorrido que hacían desde Ciudad Juárez. El 6 de abril, ya la última batalla, casi la última batalla de Celaya, de las primeras batallas, le dice Obregón a Carranza: hónrame en comunicar a usted que el combate continúa, las caballerías han sido derrotadas, claro. A esta hora, 11 pasado meridiano, 11 de la noche, habremos tenido 2000 bajas, asaltos del enemigo son rudísimos. Esté usted seguro que mientras me quede un soldado y un cartucho, sabré cumplir con mi deber y consideraré una aventura que la muerte me sorprenda abofeteando al crimen. Obregón.
A pesar de estos negros presagios, Obregón inició las batallas con 11,000 hombres, 11,000 hombres. Villa tenía más del doble, casi 30,000 hombres. Villa tenía el control de Jalisco, de San Luis Potosí, Coahuila, tenía mucha gente. Y estas gentes comienzan también a llegar a donde estaba Villa, a reforzar a Villa. Entonces, Villa va a incrementar sustancialmente sus tropas. Lo mismo va a pasar con Obregón. Y va a ordenar a los generales Obregón, Alfredo Elizondo, Alejo González, Porfirio González, que rápidamente marchen a Celaya a reforzar sus tropas. Igualmente Carranza envió toda la clase de refuerzos que pudo reunir entre Veracruz y Puebla. En las primeras horas del día 7 parecía mejorar la situación para los constitucionalistas, para los obregonistas, ya que habían arribado las brigadas que he hecho mención. El dispositivo previsto el general Villa para el ataque del día siguiente, del día 7, lleva implícito el germen de la derrota. El germen de la derrota. En la distribución de las fuerzas no se advierte ninguna idea de maniobra, ningún propósito de obtener la superioridad. ¿Por qué? Porque eran más, obviamente, usted les voy a hablar de estas cosas. Eran más, no sé, en determinado sector o dirección, ni siquiera en deseo de formar una reserva general. La acción será simultánea en todo el frente. Villa ordenaba a la caballería que avanzara a ver dónde veía algún agujero y por ahí meterse, y esto no va a ser posible. Así, en efecto, el ataque se concibe como un choque frontal efectuado por 3 brigadas de infantería, villistas, apoyadas en segundo escalón por 3 brigadas de caballería, todo ello apoyado por la artillería como debía ser. El día 7 se hace la batalla de la primera batalla de Celaya, que adquirió lo que acabo de decir, la violencia. Ustedes imaginan, señoras y señores, lo que era el avanzar a caballo, al galope de aquella gente, que para ellos la única idea era romper enfrente, y eran diezmados por la infantería, por las ametralladoras, por la artillería de Obregón. Terrible, por eso mataron a muchísima gente. Estas batallas, yo quiero hacer hincapié en algo, hay que entender que estos mexicanos estaban muriendo. ¿Por qué? Pues estaban muriendo a ver si se quedaba Villa en el poder, eso era todo. Y esa gente va a morir por miles, por miles. Pronto adquirió la característica violencia. Las tropas villistas, demostrando un desprecio por la vida, atacaron 1,000 veces más de 40 veces, para estrellarse ante el muro de fuego de las tropas obregonistas. A las 7 de la tarde se produjo una crisis en el sector del norte, faltaban municiones. Obregón va personalmente y recurre a un ardid. Ustedes habrán visto, el que conozca la historia de la Revolución, a un muchacho de 14, 15 años, que era corneta de órdenes, Jesús Martínez, y entonces él le ordena al muchacho que toque diana, y el muchacho comienza a tocar diana con su corneta, y los villistas creen que viene un ataque, porque están tocando diana, que significa victoria. No, fue un ardid que usó Obregón, un ardid psicológico, de la guerra psicológica, adecuado. Los villistas se descontrolaron y eso permitió a Obregón controlar su ataque. Y en esos momentos, Maximiliano Clos, el comandante de la artillería de Obregón, se descontroló y ordenó a las piezas de artillería que hicieran para atrás. Obregón se sintió molestísimo, ordenó que lo fusilaran a Clos. Después se aclaró que había sido un movimiento de una confusión y no fue fusilado Maximiliano Clos. Ahora les voy a decir a ustedes lo que decía Villa. Esto está tomado, lo que decía Villa, de unas memorias un tanto cuanto apócrifas de Martín Luis Guzmán, que se llaman Memorias de Pancho Villa. Dice lo que dijo el día 7: esta es mi orden: conforme se lancen al asalto las líneas de la derecha y la izquierda, el centro consumará la conquista de las posiciones, ya que se nos abandonan y rota por allí la resistencia del enemigo, lo envolveremos y lo aniquilaremos. Nada de eso ocurrió. En esos momentos Obregón enviaba un telegrama a Carranza: en esos momentos acabo de incorporarme de la línea de fuego, combate sigue desesperado, siendo los esfuerzos del enemigo iguales a los de nuestras fuerzas, no habiendo cesado ni un solo instante. Han dado los villistas desde las 5 de la mañana
a las 10 de la noche, más de 40 cargas de caballería. Imaginen ustedes lo que fue eso, imagínense. Habiendo sido rechazados en todas ellas, en estos momentos empiezo a tomar la ofensiva. Creo que si usted ordena que salgan inmediatamente refuerzos y municiones que me indiquen su mensaje de esta mañana y si llegan oportunamente, deben de concentrarse en Querétaro, donde esperarán mis órdenes. Si fuera posible que esta noche salieran, sería preferible. Y así se hizo, así se hizo. Por fortuna, Carranza se dio cuenta y él envió todas las municiones que podía. En efecto, Obregón pasó a la ofensiva. Esto es muy importante. La ofensiva y la retirada y todas estas cosas son lo que se llama en el ejército los principios de la guerra. Los principios de la guerra, que hoy todos los ejércitos del mundo lo tienen. ¿Dónde nacieron los principios de la guerra? Nacieron en las guerras napoleónicas y fueron codificados por un brillante general prusiano, Carlos von Clausewitz, que escribió un libro que se llama De la guerra. Ahí están, ese libro se puede comprar, es un libro fundamental, yo lo tengo para conocer lo que se pensaba en aquellos años de la guerra. Ahí se comienzan a codificar los principios de la guerra, la ofensiva, la defensiva, la sorpresa, el secreto, la concentración de medios, etcétera, etcétera. Cada país va a hacer sus principios de la guerra por sus características, por sus formas de ser. Entonces, esos principios de la guerra los va a elaborar muy bien el Estado Mayor alemán, que se va a formar por primera vez en el mundo después de la derrota que Napoleón le inflige a los prusianos. Dos generales muy brillantes alemanes, Gneisenau y Scharnhorst, van a crear el Estado Mayor alemán con otro brillantísimo general, Helmut von Moltke, que va a derrotar en una semana al mariscal Bazaine, que estuvo aquí en México, lo va a derrotar en una semana en Metz y va a acabar con el imperio de Napoleón el Pequeño, de Napoleón III. Entonces, esos principios, ven ustedes cómo aquí los aplica o correctamente Obregón, el principio de la ofensiva, y Villa no se da cuenta. Él avanzaba efectivamente en la ofensiva, pero lo que se conocía en la Primera Guerra Mundial como la ofensiva a ultranza, que habían llevado a cabo los franceses y que había fracasado, porque querían también que el choque iba a derrotar a los alemanes. Grave error. Los franceses fueron derrotados, los sabrán otras cosas después. Y aquí pasó lo mismo. Villa pensaba lo mismo y no pudo. Los villistas marcharon nuevamente al ataque y para estas horas el desgaste moral y material de los atacantes era evidente. Obregón envía ya en la tarde del día 7, en estos momentos ya hablé de las 40 cargas de caballería. En efecto, al mediodía se pasó a la ofensiva y la caballería constitucionalista al mando general Cesario Castro, Maicot, González y Novoa actuó con resolución, llevó a cabo un doble envolvimiento. Era la maniobra ideal de la guerra, el doble envolvimiento. El doble envolvimiento fue una maniobra usadísima. Los alemanes derrotaron a los rusos en Tannenberg, una reproducción de la batalla de Canas con un doble envolvimiento. Entonces, era el doble envolvimiento combinado con un ataque por la retaguardia. Era la operación clásica y definitiva, y así lo va a hacer el general Obregón con un doble envolvimiento. Este movimiento descontroló por completo a los villistas, que cuando vieron que lo estaban envolviendo, lo que era lógico, ordenaron la retirada, que poco después se convirtió en una desbandada. Ven ustedes, la retirada se convierte en... O sea, cada quien corre por donde puede para salvar la vida. Fíjense ustedes las bajas. Los constitucionalistas, o sea, las fuerzas de Obregón y de Carranza, tuvieron muertos 4 jefes, 27 oficiales y 526 de tropa. Heridos 5 jefes, 20 oficiales y 340 de tropa. Fíjense nomás las villistas, o sea, ven ustedes, a duras penas llegan más de 1000 hombres del lado de Obregón. Ahora a ver las villistas. Los villistas fueron 1800 muertos, entre ellos los generales Estrada y Francisco Natera, 3000 heridos, aquí ya tienen ustedes casi 5000 bajas, 500 prisioneros, gran cantidad de ganado y material. Esto es la primera batalla de Celaya, que termina como un rotundo triunfo para el general Obregón, que había actuado con un menor dispositivo y un menor efectivo. Era una batalla clásica muy brillante, porque con menos tropas su mente había logrado derrotar a Villa. ¿Por qué? Porque él conocía la forma de pensar de Villa, precisamente. Por eso digo que las batallas de Celaya son el encuentro de dos mentes, una primitiva y una inteligente. Después de la primera batalla, las fuerzas del general Obregón fueron convenientemente reforzadas,
como era lógico. Llegó la primera división de Oriente, llegó la brigada Gavira, llegaron los batallones rojos que salieron de aquí de México, que eran obreros, por eso se llamaban batallones rojos, las brigadas de caballería de los generales Porfirio González Novoa, la brigada de Joaquín Amaro. Amaro había andado cambiando y en ese momento se había pasado de Villa, se había pasado con Obregón. Y así el ejército de Obregón va a subir, de los 11,000 hombres que tenía, va a subir a 15,000 hombres, 8,000 de caballería, con 13 piezas de artillería y 86 ametralladoras. El día 12 llegó un importante convoy de Veracruz, con lo que quedó solucionado para la próxima batalla este importantísimo caso, objeto que era las municiones. Sin municiones el armamento no sirve para nada, para nada. Y eso lo comprendía perfectamente Obregón, y a Villa le va a fallar ese elemento fundamental que era el municionamiento que venía, digo ustedes, de Ciudad Juárez. Pero Villa también se reforzaba. Llevaron las brigadas de José y Prieto, José Ruiz, César Moya, tropas de infantería, caballería, artillería procedentes de Jalisco, como dije a ustedes, ahí estaba en Jalisco, con Carrera Torres y con Pánfilo Natera, importantes remesas de municiones de Juárez que le enviaba a su hermano Hipólito. El día 13, como había dicho Jalvi Villa en carta que le enviaron a Obregón, se inició la segunda batalla, o sea, ayer. Del lado constitucionalista, todo estaba dispuesto. Se había aprovechado hasta el máximo el uso del terreno. Yo quiero insistir en eso, señores, porque los señores que son de Celaya pueden entender lo que yo estoy diciendo. Se aprovechó al máximo el uso del terreno, la organización del terreno, las trincheras, los hoyos individuales y hoyos colectivos donde estacionaban piezas de artillería o ametralladoras. Se había aprovechado al máximo el terreno. Ya dije a ustedes que estaba surcado por un gran número de zanjas, y iba a servir con un magnífico obstáculo contra la caballería vista, ya había servido. Esta avanzó en dos grupos, uno al norte y otro al sur de la vía férrea, y desembarcaron en Estación Crespo, que debe estar todavía por ahí, Estación Crespo, a 8 kilómetros de Celaya, y ahí se va a iniciar la segunda batalla, que se inicia en la tarde del día 13, con ligeras acciones y reconocimientos. En esos momentos comunica Obregón a Carranza: honrame en comunicar a usted que en esos momentos ha empezado la segunda batalla de Celaya. Las tropas constitucionalistas se habían desplegado en forma periférica. La caballería había quedado convenientemente dispuesta fuera de la plaza, fuera de Celaya. Hay unos, no sé si todavía existen, había una región arbolada, y ahí se colocó una división de caballería que mandó el general Cesario Castro, y que sería la encargada, como era lógico en aquella época, de dar el golpe decisivo. La caballería era lo que va a ser después, en esta época, el arma blindada, que ha tenido resultados tan increíbles en las últimas guerras. El arma blindada, hoy ya no hay caballería, pero entonces era el arma decisiva. A las 18 horas el combate se había generalizado, del día 13, la táctica seguida por los asaltantes era una copia del ataque anterior: asaltos frontales, violentas cargas de caballería que se estrellaban ante el fuego de la infantería, los soldados de infantería apoyados por las ametralladoras y la artillería. En las primeras horas del día siguiente envió el siguiente mensaje Obregón: honrame en comunicar a usted, a Carranza, que combate continúa muy rudo, enemigo cuenta con poderosos elementos, preparo movimiento para tomar la ofensiva. Qué curioso, ¿no? Qué interesante ver la ofensiva villista, y en esos momentos ordena Obregón lo mismo, la ofensiva, el principio de la ofensiva. Al amanecer del día 13, las tropas constitucionalistas pasaron sorpresivamente la ofensiva. El enemigo, claro, es sacado fuera de balance. ¿Por qué? Porque ellos iban a la ofensiva y de repente se les vienen encima también los otros. La sorpresa es general. No, se retiran los villistas, queda apenas un pequeño grupo, una hacienda, no sé, todavía existe esa hacienda que se llama Las Trojes. Ahí queda un grupo de villistas que se defienden, como eran los villistas, se defienden bien, valientemente. Y aquí dice Obregón: honrame comunicar a usted que en estos momentos, 1 de la tarde, después de haber emprendido el asalto general sobre las posiciones villistas, nuestras fuerzas se baten cuerpo a cuerpo con el enemigo, y si para las 6 horas no hemos logrado una brillante victoria, nuestros ejércitos quedarán derrotados. Pues lograron la brillante victoria. Poco después, la derrota vista era un hecho. El enemigo se retiraba desordenadamente. El doble envolvimiento, vuelvo a insistir, señores, el doble envolvimiento, ¿qué es esto? Así, el doble envolvimiento
realizado por los 6,000 soldados de caballería que estaban escondidos en la región arbolada, habían consumado el desastre. En esta ocasión, a diferencia de la primera batalla de Celaya, en esta ocasión, el día 14, se va a efectuar una adecuada persecución, como debe ser. La acción ofensiva tiene diferentes fases: la toma de contacto, la marcha de aproximación, la toma de contacto, el asalto, el ataque y la consolidación de la posición y la persecución, que es la fase final de la acción ofensiva. Aquí lo hizo adecuadamente Obregón. Por eso quiero insistir en ustedes en la mente brillante de Obregón, en la persecución con objeto de coronar este brillante triunfo. Al caer la noche, les voy a dar a ustedes las pérdidas. El Obregón tenía 138 muertos, 276 heridos. Fíjense ahora la diferencia de las villistas: 4,000 muertos, 5,000 heridos, 6,000 prisioneros. La totalidad de la artillería villista fue capturada, 5,000 armas de diversos calibres, 1,000 caballos ensillados, y fueron fusilados 2 generales villistas, Manuel Bracamontes y Joaquín Bauch, alcalde. Además, esto fue un detalle muy característico también de Obregón, además de 130 jefes y oficiales villistas. Eran innecesarias esas muertes, pero así se hacían en aquella época las cosas. Al anochecer del día 13 para 14 se habían terminado las batallas de Celaya. Ahora daré a ustedes rápidamente unas conclusiones militares sobre estas 2 batallas. Los principios de la guerra, ya hablé a ustedes de ellos, aplicados correctamente por Obregón, fueron: unidad de objetivo, la destrucción del ejército villista; la concentración de medios con menores efectivos. En ambas batallas, Obregón supo ser más fuerte en el lugar adecuado. Eso es la aplicación correcta. Se concentran los medios en el lugar apropiado y ahí son superiores, aunque haya más enfrente. La concentración de medios. Se logró ser más fuerte en el lugar y en el momento apropiado. Sorpresa: las fuerzas villistas fueron sorprendidas en la acción ofensiva del día 15, que lo sacó por completo de balance. Maniobra: Obregón utilizó la maniobra en las 2 batallas siempre. La ofensiva: aun cuando en ambas batallas ambos combatientes usaron el principio de la ofensiva, Obregón siempre buscó la ofensiva. Obregón demostró grandes cualidades de conocedor de hombres, puesto que previó en términos generales, ya dije a ustedes, las acciones de Villa. Los mandos constitucionalistas, o sea, los de Obregón, demostraron ser superiores a sus oponentes. Destaca el empleo apropiado de la caballería. Obregón utilizó una línea de abastecimientos, ya mencioné a ustedes, corta, de Veracruz a Celaya, protegida, lo que le permitió recibir oportunos refuerzos en personal y municiones. De parte del bando villista no hubo unidad de objetivo. La concentración de medios se violó ese principio, nunca pudieron serlo a pesar de tener más gentes. Los villistas olvidaron este importantísimo principio, fueron derrotados, pues no hubo cooperación entre las diferentes armas. La línea de abastecimientos de Villa era muy larga, y con esto, señoras y señores, terminan las 2 batallas de Celaya. Se dice que aquí se demuestra lo que era la inconsistencia táctica de Francisco Villa, la inconsistencia táctica. Él creía que nada más con el choque brutal de la gente iba a derrotar al enemigo. No fue así. Y esto va después van a seguir otras batallas, va a seguir Trinidad, Santana del Conde, en donde los primeros días de junio Obregón va a perder el brazo derecho. Por eso ustedes han oído hablar el manco de Celaya. No, señores, no es el manco de Celaya, es el manco de Santana del Conde, porque ahí pierde el brazo. Lo va a curar después general Osornio, le va a amputar el brazo y poco después se repone. Y después de él viene León y después Aguascalientes, en donde ahí ya se había incorporado Ángeles, donde se va a dar la última gran batalla de Villa como comandante de grandes unidades. En Aguascalientes, ahí lo derrotan y él se va a retirar ya al norte, y desde esa fecha hasta el año 20 se va a convertir en lo que había sido siempre, un guerrillero que va a asolar Durango y Chihuahua. Y en esta época va a caer en manos de los obregonistas, de los carrancistas, el general Felipe Ángeles. Ángeles se había ido a Estados Unidos, le había dado por el socialismo, regresa, se incorpora con Villa, no puede,
no puede combatir con Villa como guerrillero, lo capturan en Parral, en una cueva con otros 3 personas, le hacen consejo de guerra, totalmente absurdo, señores. Yo fui presidente del segundo consejo de guerra, no le estoy platicando a ustedes cosas, yo sé lo que es un consejo de guerra. El consejo de guerra, hay 2 consejos de guerra, el ordinario en tiempo de paz y el extraordinario en tiempo de guerra. Pero es para juzgar a militares, como es lógico. Entonces, cuando capturan a Ángeles, lo llevan preso a Chihuahua y le hacen un consejo de guerra, y el abogado defensor dice lo lógico, que me digan en qué nómina cobra el señor Ángeles como general, que me digan en qué nómina, en ninguna, que me digan en qué escalafón figura el Ángeles como general, en ninguno. Hacía 5 años que lo habían corrido las fuerzas de Carranza, en ninguno. Entonces era un civil. Entonces el consejo de guerra no tenía ningún derecho a hacerle un consejo de guerra a un civil. Se lo hicieron, como era lógico. Le dicen eso a Carranza dijo que sigue el consejo. Lo condenaban a muerte y lo fusilaron el 19 de noviembre de 19. Ahí se acabó. Un hombre brillante, honesto, correcto, una de las figuras más especiales de la Revolución Mexicana, Felipe Ángeles. Villa va a combatir, como ustedes saben, varios años en Chihuahua, va a tomar Chihuahua, etcétera, hasta que finalmente, cuando llega a la presidencia, con motivo del plan de Agua Prieta, Adolfo de la Huerta se va a rendir, y se van a rendir con él otros más, le va a dar canutillo, y ahí va a estar unos años, hasta que lo van a asesinar en 1923 en Parral, Chihuahua. Ustedes recuerdan que en Parral, Chihuahua, él iba y venía de Canutillo a Parral, iba al banco, etcétera, y en una de esas veces, no lo habían matado antes porque había cerca una escuela, y tenían miedo de, al disparar, lastimar a los niños, pero en una ocasión no había niños, y ahí mataron a Villa, y ahí se acabó Villa. Después le cortaron la cabeza, que nadie sabe dónde se quedó la cabeza, y ahí quedó Villa. Hoy, Villa y Carranza y esas gentes están en el momento de la revolución, que yo creo que en la noche se van a decir algunas picardías unos a otros, ¿no? Pues ahí están uno frente al otro, ¿no? Pero en fin, y ahí termina esta fase de la revolución. Entonces, ahí llega al gobierno, ¿quién? Pues Carranza, viene lo que se va a celebrar aquí, ustedes ya lo están celebrando, la Constitución de 1917, en fin, ya Carranza va a ser elegido presidente de la República, en fin, ya viene otro México muy diferente, que es el México que después de la década tan terrible de 20 a 30, que es una década terrible, la rebelión del plan de Agua Prieta, la guerra cristera, el levantamiento de Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez, que en una película, La sombra del caudillo, trató de revivir, la rebelión en el sur, es decir, la rebelión de Francisco Manso y José Gonzalo Escobar, y eso va a ser una década muy, muy difícil en México, de 20 a 29. Ahí se va a acabar la revolución con José Gonzalo Escobar, ahí se va a acabar. Después va a haber un pequeño levantamiento en el año 38 de Saturnino Cedillo, Cedillo con C, no con Z, para que no nos confundamos. Ahí va a terminar Saturnino Cedillo con C, lo van a matar ahí en San Luis Potosí, y ahí termina la revolución, y desde entonces prácticamente el gobierno, la República de México está en paz. Ya no ha habido esos movimientos que tanta sangre, tantas vidas, tanto dolor, tantos problemas causaron a este país. Señoras y señores, no me resta más que agradecer a ustedes su atención y quedar a su disposición si hay alguna duda, aclaración o pregunta. Gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.